Como parte del contenido de la clase, el día de hoy vamos a abarcar una muy breve introducción. Vamos a abarcar el ABC del diagnóstico, en donde vamos a entender como A, la sospecha diagnóstica como tal, B, la confirmación del diagnóstico y C, un diagnóstico detallado con el control, el riesgo futuro, el nivel de la gravedad de la enfermedad y la fenotipificación. A manera de introducción, podemos decir que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que es muy heterogénea, en donde participan células y mediadores de la inflamación y que se asocia a una disfunción variable del músculo liso. Está condicionada en parte por muchos factores genéticos, pero también ambientales. Cursa con hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o de manera espontánea, y se define por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, la sensación de opresión torácica, tos, y que principalmente se van a dar de predominio nocturno, y que en general estos síntomas pueden variar durante el tiempo en su intensidad y en su forma de presentación. Con respecto a la fisiopatogenia, pues ya la veíamos muy bien el día de ayer. Clásicamente vemos tres características fundamentales, que es la inflamación de la vía aérea, pero la remodelación, que es parte muy importante en el pronóstico de los pacientes, y pues la hiperrespuesta de la misma. El hecho de que nosotros demos un diagnóstico y un tratamiento adecuado va a evitar justo que haya un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal de la vía aérea con una fibrosis subepitelial, con hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, que no haya mayor proliferación y dilatación de los vasos y que no haya tanta hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco, que es lo que clásicamente vemos en la fisiopatología, y que condiciona entonces una pérdida progresiva de la función pulmonar. En realidad, como ya lo hemos visto, es una entidad muy compleja con una red de procesos inflamatorios parcialmente interrelacionados que da como resultado inflamación de la vía aérea causada por diferentes mecanismos que, como bien vimos en las clases pasadas, pues las conocemos como endotivos y con una expresión que es clínicamente variable y que reconocemos como fenotipos. Entonces, recordando solamente cómo es que tenemos esta asma con respuesta tipo TH2, con inflamación TH2, y otra no relacionada con la misma, en donde en la población pediátrica, como bien lo veíamos ayer con Jerry, obviamente vamos a estar considerando que la asma con una inflamación TH2 va a ser predominante en pediátricos, en donde pues vamos a ver como tal el asma alérgica, pero también el asma eosinofílica. Y por otro lado que vemos pues con mayor frecuencia en adultos esta asma neutrofílica o pausigranulocítica. Con respecto al ABC del diagnóstico ya como tal, pues bueno, como les mencionaba, es muy importante realizar el diagnóstico oportuno. Es fundamental para que evitemos la progresión del daño pulmonar y con ello afectemos o no, o se ve afectada en realidad pues, por la fisiopatología de la enfermedad, la calidad de vida del paciente, pero que también se eviten tratamientos innecesarios o el sobretratamiento. Y pues también que evitemos la pérdida de algunos otros diagnósticos importantes. Entonces va a ser fundamental la sospecha a través de la visualización y la búsqueda y la pregunta de los parámetros clínicos. Posteriormente, ante una sospecha con evidencia de parámetros clínicos suficientes, va a ser fundamental realizar el diagnóstico, pero confirmarlo documentando la limitación al flujo aéreo con las diferentes pruebas de función respiratoria y documentando, de ser posible, el proceso inflamatorio de manera objetiva, como con un feno, por ejemplo. Posterior a la confirmación del diagnóstico, es preciso realizar la categorización de la enfermedad con el control, el riesgo futuro, estableciendo la gravedad y el fenotipo para realmente poder hacer un traje a la medida para el paciente
e individualizar así su tratamiento lo más posible. Entonces, ya que tenemos una sospecha diagnóstica, para la sospecha diagnóstica hay que realizar una anamnesis correcta y una exploración física correcta. Dentro de la anamnesis vamos a tener síntomas guía referidos, como lo son clásicamente las sibilancias, que va a ser lo más característico, la disnea o dificultad para respirar, tos o presión torácica, y que vamos a tener a consideración que estos síntomas guía son variables en el tiempo y también en su intensidad. Si sean más de predominio nocturno, pero también ya veíamos el día de ayer cómo es que en la mañana se puede también presentar con más frecuencia este tipo de síntomas guía. El hecho de que nosotros tengamos más de 2 síntomas de los previamente referidos, eso ya nos da el diagnóstico como tal de asma. El diagnóstico de asma es clínico. Entonces, va a ser muy importante que nosotros realicemos una anamnesis correcta. Y es que quizá a veces nuestras preguntas pueden ser que no sean tan específicas. Entonces, justo ya Gema en su última versión ya nos pone como preguntas clave para la sospecha diagnóstica del asma. Y es preciso que nosotros las hagamos como tal en el entendido del lenguaje propio de cada persona. Podemos preguntar si ha tenido alguna vez el paciente chiflido en el pecho o sibilancias como tal, si ha tenido tos, sobre todo en las noches, si ha tenido tos, chiflidos, dificultad para respirar en algunas épocas del año o al contacto con animales, plantas, tabaco o en su trabajo, que si ha tenido tos o chiflidos o dificultad para respirar después de hacer ejercicio que sea de moderada a alta intensidad. Entonces, eso va a ser fundamental también para identificar e ir tipificando la etiología del asma como tal. Entonces, también podemos hacer preguntas acerca de si el paciente ha padecido estos como cuadros de presuntos resfriados que le duran más de 10 días y que le bajan al pecho, que si ha utilizado medicamentos inhalados que le alivian y le disminuyen los síntomas como tal. Y si ya se conoce con el diagnóstico de alguna otra alergia, que vamos a ver su fuerte asociación entre rinitis y asma, por ejemplo. También es muy importante preguntar los antecedentes serofamiliares, si es que hay algún familiar con asma o algún tipo de alergia, para ir orientando nuestra sospecha. Dentro del patrón de síntomas, pues, bueno, ya sabemos que suelen empeorar por la noche o por la mañana, que varían con el tiempo y en la intensidad, y que pueden estar ausentes por semanas o meses. Entonces, esto va a ser muy importante porque hay que estar indagando y haciendo un interrogatorio tal vez de repente un poco insistente para que las personas realmente identifiquen si es que tienen síntomas de este tipo. Hay que preguntar si es que experimentan algún tipo de brote, cómo sean esas exacerbaciones, si tienen desencadenantes precisos, quizá como el ejercicio, algún tipo de infección viral, que identifican alergenos, que solamente es con la risa, con el aire frío, con el humo del tabaco, con la contaminación, olores fuertes o irritantes. Entonces, con ello, pues también podemos ir viendo el riesgo de asma. Según el inicio de los síntomas, en la fase temprana vamos a tener una relación fuertemente asociada, si es que los pacientes tienen algunos otros comorbilidades alérgicas como la rinitis alérgica, si tienen datos de eczema o dermatitis atópica, porque sabemos que 1/3 de estos pacientes desarrollan asma, si tienen antecedentes familiares, sabiendo que si los dos padres del paciente presentan asma o alguna otra alteración dentro del espectro de la marcha atópica, van a tener un 50 o un 70% de presentar asma en los pacientitos. Y también va a ser muy importante seguir a los pacientes con alergia alimentaria en el tiempo para ver el desarrollo de asma en edades pues más avanzadas. En realidad, como lo mencionamos ya desde las primeras clases, el 60 al 80% del asma en niños es alérgica.
vamos a ver que hasta el 70 al 90% de los pacientes con asma van a tener rinitis y que el hecho de que nosotros detectemos las sensibilizaciones de manera temprana, por ejemplo, a ácaros del polvo, los epitelios de perros y gatos, al Asper, van a ser factores de riesgo independientes para el desarrollo de síntomas de asma en niños menores de 3 años, por lo cual si es que nosotros estamos ante un paciente con sibilancias que está chiquito y entonces nosotros decimos, no, ¿cómo le vamos a hacer pruebas cutáneas? No, claro que podríamos hacerlas, y de presentar una clínica sugerente de alergia, pedir obviamente IGs específicas para dar un tratamiento oportuno, porque de eso va a depender también el pronóstico y la calidad de vida con respecto a la función pulmonar de los pacientes. Vamos a ver, como les mencionaba, esta asociación con rinitis alérgica, que es impresionante, obviamente, el hecho de que nosotros tengamos una vía aérea común que esté inflamada, eh, es obviamente esperarse que tengamos una asociación fuerte entre asma y rinitis alérgica. Han habido diversos estudios prospectivos realizados en España, en donde se ve, por ejemplo, la prevalencia de rinitis alérgica hasta cerca del 90% de los pacientes con asma. Este estudio ONER fue realizado por alergólogos. En el RINER se vio la prevalencia de rinitis alérgica en el 71.2% de los pacientes con asma. Este estudio fue realizado por neumólogos, y el RINOSMER, en donde podemos ver que la prevalencia pues, es un tanto similar a la previa, del 71%. Este estudio RINOSMER fue realizado por médicos familiares. Entonces podemos ver cómo también va a ser bien importante el hecho de una referencia oportuna a un alergólogo. Si bien los neumólogos y los médicos familiares tienen toda la facultad para detectar una rinitis alérgica, vemos como el aumento de la prevalencia y obviamente el tratamiento oportuno de la inflamación de la vía aérea común por un alergólogo es casi 20% mayor. Entonces siempre va a ser muy importante considerarlo. Vamos a ver que también, según diferentes estudios, hay pacientes con asma y rinitis alérgica que presentan mayor frecuencia de otras comorbilidades alérgicas que va a ser súper importante tratar, como la conjuntivitis y la dermatitis atópica, y llega también a presentar urticaria. Entonces, el hecho de que tratemos tanto la rinitis como el asma va a hacer que nosotros impactemos en la calidad de vida, disminuyendo el número de exacerbaciones, ya que se relaciona muchísimo el hecho de tener rinitis alérgica mal controlada con un asma igualmente mal controlada. En este estudio vemos también cómo el asma severa, que está marcada con verde, se va a relacionar más pues con una rinitis rinitis persistente moderada por la misma causa. Es importante también considerar las otras comorbilidades del asma, desde que haya alteraciones también psicopatológicas, el hecho de los factores ambientales, las infecciones respiratorias como lo veíamos previamente, alteraciones hormonales, la obesidad, la sinusitis crónica que vemos con mucha frecuencia y que justo siempre nos vemos en la necesidad de hacer un interrogatorio bien dirigido acerca de esto de halitosis, dolor o cefalea, la sensibilización en la región malar al tacto, etc. Entonces, siempre también va a ser muy importante ver qué factores relacionados con las alteraciones epigenéticas tenemos en un paciente, ya sea por el tabaquismo activo pasivo, el sedentarismo, que no sabemos justo en el sedentarismo qué fue primero, si el niño es asmático y no lo dejan hacer ejercicio, o si el niño es tan asmático que realmente no puede hacer ejercicio y es sedentario y aparte con sobrepeso, y es un círculo vicioso muy feo y del cual pues es nuestra responsabilidad pues tratar de ayudar a mejorar esta parte. También hay que considerar exposiciones ocupacionales, identificar si hay medicamentos como AINES que empeoran la sintomatología, en donde vemos que siempre a esta asociación de medicación con AINES hay factores genéticos ya bien descritos de fondo.
dietas poco saludables, exposición a humedad, el mal control del peso, la contaminación intradomiciliaria, los alérgenos extramuros, el estrés emocional, la contaminación extramuros, el hecho de alimentos y químicos alimentarios, en algunos casos que también favorecen las alergias alimentarias. Dentro de la exploración física, normalmente no vamos a encontrar nada cuando el paciente llega, a menos que esté en crisis, pero pues de lo que más podemos encontrar pues son sibilancias. Otros paraclínicos y auxiliares diagnósticos que tenemos para nuestra sospecha tenemos las biometrías hemáticas, en donde podemos encontrar un aumento en el número total de eosinófilos en más del 4%. Y vamos a ver que la eosinofilia sí puede ser considerada como un predictor de exacerbaciones graves. Ante una sospecha como tal, dada la sintomatología del paciente, en donde el paciente se hace mención de cómo se le exacerban los síntomas ante la presencia a lo mejor de algún alergeno como tal, obviamente está muy indicado hacer pruebas cutáneas. Los pacientes pediátricos tienen la alergia los pacientes pediátricos con alergia tienen hasta el 30% de probabilidad de tener pues asma como tal, y se deben de hacer las pruebas cutáneas tanto para alérgenos intra como extradomiciliarios, considerando pólenes, epitelios y pues ácaros, hongos, etcétera. Así también va a ser muy importante a veces ante la sospecha diagnóstica, porque como mencionamos y justo vemos también mucho en la consulta, es que de repente el hecho de hacer pruebas cutáneas, a veces cuando son niños muy chiquitos, quizá todavía la inmadurez de la piel como tal no permite tanto ver una reactividad tal cual, pero los síntomas son altamente sugerentes. Entonces va a ser muy importante que si se cuenta con el recurso, siempre se mida una IgE total y que de ser posible, por ejemplo, aquí que tenemos IgEs específicas, pues también se midan, porque van a ser pues predictores de alergias pues severas y de mal control, pues muy importantes. El hecho de que nosotros tengamos IgEs específicas, obviamente vamos a aerolérgenos más comunes, van a ser como un buen predictor, bueno, un auxiliar para una mejor predicción de la presencia o persistencia del asma infantil como tal y de la reducción de la función pulmonar. Entonces, sí podemos contar tanto con pruebas cutáneas e IgEs específicas que muestren sensibilización a pólenes de pastos, en el caso de sensibilizaciones genuinas a beta-expansinas o ribonucleasas, se van a relacionar con la progresión y la gravedad del asma y con el mal pronóstico, pero el hecho de tratarlas, identificarlas, va a tener una mejoría importante con el inicio de inmunoterapia. Así también la sensibilización a pólenes de árboles, que vamos a tener una correlación clínica entre la sensibilización y la exposición. Vemos que en realidad la sensibilización a pólenes de árboles es muy frecuente y que siempre que tengamos la oportunidad de tener componentes moleculares específicos, vamos a orientarnos a hacer un mapeo tal vez muy rápido, entendiendo que cuando a veces tenemos una OLE1 y una OLE7, pues seguro el paciente, si no tiene ya alergia respiratoria, la va a tener. En donde si tenemos una OLE9, vamos a ver que hay mayor asociación de rinitis alérgica y asma, y que el hecho de tener una IgE específica para OLE9, que es igual FRAE9 por su gran homología estructural, va a ser un factor de riesgo para presentar adversos con la inmunoterapia. Entonces, eso nos va dando pautas para el manejo, porque el asma de verdad es muy difícil, es muy difícil de tratar, pero no imposible ante expertos en alergia.
También la sensibilización a pólenes de malezas, tanto a pectoliasas como de fencinas, LTPs, ole1 likes de los y peptilmetilesterasas de las diferentes malezas como ambrosía, artemisa paritaria, cheno, salc, van a estar muy relacionadas estas sensibilizaciones con la exposición del paciente y en estas sensibilizaciones sí encontramos una mejoría con la inmunoterapia. Así también la sensibilización a epitelios de animales, en donde en general vamos a ver una mejoría importante con el tratamiento de inmunoterapia específica, pero el hecho de tener algunos componentes va a favorecer, o bueno, no va a favorecer, se va a relacionar más con la gravedad de la enfermedad, como lo es una IG específica altamente positiva a PEL-1. Y también, pues, considerar la sensibilización a ácaros del polvo, que está presente en el 80% de los asmáticos, que se relaciona con la exacerbación de crisis asmáticas, que es un factor de riesgo en silbantes para el desarrollo de asma como tal, y pues que el 80% de estos asmáticos sensibilizados a ácaros tienen rinitis alérgica. Como ya lo veíamos también en clases previas, la sensibilización a cucaracha, que se va a relacionar con la gravedad del asma y que se va a asociar a un asma de difícil control y que se va a relacionar mucho con la remodelación de la vía aérea. Entonces, el hecho de que nos expongamos a alergenos y que se desencadene los síntomas alérgicos, obviamente nos va a hacer sospechar de un asma alérgica y, y hay que hacer un estudio de alergia como tal para irnos encaminando a fenotipificar al paciente y dar el tratamiento que necesita. Obviamente, si necesita manejo con esteroides, medidas generales como ácidos sales para mejorar la vía aérea común y todo, pero si tenemos una asma alérgica va a ser imprescindible el manejo con inmunoterapia si ya es que ya tenemos las sensibilizaciones específicas. Entonces el diagnóstico se va a basar en identificar el patrón característico de los síntomas, considerar su variabilidad y la presencia de exacerbaciones, pero pues confirmar también la limitación variable al flujo de aire. Eso lo obtenemos por diferentes pruebas de función respiratoria, desde una espirometría, una oscilometría, hasta pues una flujometría, que sería un dispositivo mucho más fácil de conseguir. Pero no nos tenemos que olvidar de que ahora ya podemos ver la inflamación de la vía aérea con el feno y que va a ser ahora ya incluida en los algoritmos de diagnóstico, pero también de control de los pacientes. Como les mencionaba, dentro de las pruebas de función pulmonar tenemos las mecánicas de intercambio de gases y el control de la respiración. Dentro de las mecánicas está la espirometría, la flujometría, la petismografía corporal, la prueba de reto bronquial y la oscilometría. Y esto pues va a ser fundamental para demostrar objetivamente la obstrucción variable al flujo de aire. La espirometría es fácil y rápida de realizar, es un procedimiento pues bastante operativo y viable, tiene una especificidad y una sensibilidad elevada, es factible y en términos institucionales puede ser barata y disponible. Va a medir los volúmenes y los flujos que se generan en el curso de una maniobra voluntaria de expiración forzada. Es preciso realizarla en un espacio adecuado, sin ruidos o elementos de distracción, y hay que evitar algunos fármacos broncodilatadores, comidas, ejercicio, tabaco y alcohol algunas horas previas. Vamos a ver las diferentes los volúmenes y capacidades a través de ella de manera directa e indirecta, con el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, de reserva aspiratoria, el volumen residual, la capacidad vital, la capacidad residual funcional, la capacidad pulmonar total.
En realidad, desde los años 200 después de Cristo con Galeno, ya se empezaba a intentar medir los volúmenes pulmonares. Galeno hizo a un niño respirar dentro y fuera de una vejiga y trataba de objetivar el volumen que entraba con cada respiración y veía que no variaba, pero pues no registró como tal las mediciones. Y fue hasta 1846 que John Hutchinson inventó como tal el primer espirómetro. Y hizo varios estudios con más de 4.000 espirometrías y desde entonces se comenzó a evaluar su funcionalidad. Al momento tenemos cerrados y abiertos. La verdad es que los cerrados son viejos y grandes. Actualmente tenemos los abiertos con un mecanismo de neumocatografía. Eh, Nosotros actualmente en el hospital tenemos o estamos acostumbrados a usar el de ultrasonido, que es este que vemos aquí, y que en realidad vemos que si bien tiene algunas desventajas como algunos costos, porque nos han mencionado que el costo de las boquillas puede llegar a ser un poco alto, las ventajas son mayores. Entonces, dentro de las indicaciones de espirometría tenemos que va a estar indicada en las valoraciones iniciales del diagnóstico de asma, después de iniciar el tratamiento y una vez que los síntomas se estabilizan, durante periodos de pérdida progresiva o prolongada del control del asma, y si el asma está pues como tal activa con síntomas en el último año o con tratamiento, se va a recomendar al menos una vez al año. Y con mayor frecuencia si es que tenemos que evaluar algún tipo de respuesta terapéutica. Justo en el servicio también siempre vemos esto. Si tenemos una espirometría, lo que siempre vamos a tratar de hacer basal es comparar el control con el mismo estudio. De repente los niños no cooperan y no podríamos mezclar espirometría y oscilometría porque no tendríamos en realidad como, si bien las dos miden la resistencia, no teníamos muy bien como para documentar los cambios como tal. Vamos a ver que en la espirometría tenemos dos curvas, la curva volumen-tiempo y de flujo-volumen. Vamos a ver que en estas gráficas se registra la cantidad de aire exhalado o inhalado en un determinado intervalo de tiempo y que es preciso en adultos cumplir al menos 6 segundos, pero en niños se puede considerar hasta un intervalo mínimo de 3 segundos. Entonces, ¿qué vamos a ver en las diferentes curvas o qué es lo que vamos a hacer evidente? En primera instancia, la capacidad vital forzada, que va a ser el volumen de aire expulsado durante la maniobra forzada, el FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la relación FEV1-FBC, que va a expresar el volumen de aire expirado en el primer segundo respecto al máximo que puede ser expulsado durante la maniobra de expiración forzada. En la curva de flujo-volumen podemos ver el pico flujo o el flujo máximo expiratorio que se consigue durante la maniobra de expiración forzada y que se genera antes de haber expulsado el 15% de la FBC y que debe mantenerse durante 10 milisegundos que están más o menos marcados en este intervalo. También podemos ver los flujos expirados del 50% de la FBC o del 25 al 75% de la FBC, que se traduciría a cómo se encuentra la vía aérea pequeña. Actualmente ya no se usa para correlacionar la obstrucción de este tipo de obstrucciones en la vía aérea pequeña, pero antes sí se utilizaba. Entonces, para realizar el estudio es importante que el paciente cuente con una postura correcta antes que se le explique bien de qué se trata.
incluso se puede realizar como algún tipo de ejercicios antes de realizar la prueba en su casa. Posterior a ya sentarlo muy bien, hay que explicarle que tiene que hacer una expiración de forma rápida pero no forzada, alcanzar la capacidad pulmonar total, introducir la boquilla, sujetarla con los dientes y más que nada apretarla un poco más con los labios y realizar una expiración enérgica de forma continua hasta alcanzar el volumen residual. Y es que va a ser muy importante que sigamos todos estos pasos, porque para que una espirometría sea válida, tiene que cumplir criterios de aceptabilidad y reproducibilidad que van a estar relacionadas con eso. Entonces, para que nuestra prueba sea aceptable, tiene que ser un buen inicio con el pico flujo que veíamos en la curva de flujo-volumen, que tenga una buena finalización, que haya cumplido con al menos los 3 a 5, de 3 a 6 segundos según el tipo de paciente y que no haya artefactos. Y para que nosotros podamos igual validar la prueba, tiene que ser reproducible. Es decir, que tengamos una diferencia entre la mayor FBC y la siguiente, menor a 150 mililitros como tal, y que la diferencia entre el mayor FEV1 y el siguiente sea menor a 150 mililitros también. Es importante mencionar es que obviamente los pacientes, para que cumplan con este criterio de reproducibilidad, no pueden hacer más de 8 expiraciones. Eso los puede cansar y eso pues puede afectar nuestra evaluación. Entonces, en el inicio brusco y rápido podemos ver este inicio brusco, rápido, sin vacilación, que va a ser muy importante. Y después, para evaluar los resultados, normalmente sabemos que es preciso evaluar en adultos, quizá lo vemos más con la evaluación del FEV1. En pediátricos va a ser mandatorio que evaluemos la relación FEV1-FBC y si se encuentra menor al 80-85% ya va a ser un indicativo de obstrucción. Y la reversibilidad la vamos a ver tanto con el FEV1, en donde teniendo una reversibilidad mayor al 12%, pues eso quiere decir que la vía aérea tiene una respuesta al broncodilatador y que pues es un dato sugerente de asma. También tenemos otra prueba de función respiratoria a través de un oscilómetro, en donde se va a evaluar la impedancia de la vía respiratoria. Y es que el oscilómetro es una bocina que va a traducir esos flujos de aire en sonido como tal, o bueno, no sonido, sino en frecuencias que va a estar midiendo en hertz. Entonces, en la oscilometría vamos a ver la impedancia, la resistencia, la reactancia, la elastancia, la capacitancia y la inertancia. Para términos de esta clase, que en realidad solamente es un repaso muy breve porque no es el tema de hoy revisar todo acerca de la oscilometría, vamos a evaluar la resistencia y la reactancia. La resistencia es la resistencia friccional al flujo del gas a través de la vía aérea y la reactancia es un componente reactivo de la impedancia respiratoria y va a depender pues de la elastancia, la capacitancia y la inertancia. Entonces, vamos a tener como la impedanciometría o la oscilometría a través de la medición de la impedancia, va a evaluar la resistencia de la vía aérea tanto periférica como central. Vamos a entender la vía aérea periférica como aquella que va a estar catalogada en nuestros diagramas como R20 y nuestra R5 como la resistencia de vía aérea más grande, o sí, como tal hacia arriba. Y la reactancia va a ser esta capacidad de elastancia, es decir, del pulmón, que va a tener la capacidad del pulmón para distenderse con los diferentes flujos. Entonces, como les mencionaba aquí de manera general,
vemos cómo vamos a medir R5, R5 menos 20 y la R20, y que se va a relacionar con la resistencia al flujo medida por la frecuencia en Hertz. La reactancia, que va a ser esta medición de la capacidad de elasticidad del pulmón, y vamos a tener los resultados, que va a ser muy importante considerar como datos de obstrucción, aquellas en donde el R5 menos R20 sea mayor al límite superior normal, o la división entre R5 menos R20 entre R5 sea mayor al 30%, o que la reactividad sea mayor al límite superior normal. Vamos a tener diferentes parámetros. En realidad, nosotros como no neumólogos puede llegarnos a ser muy complejo, pero aquí vamos a dejar básicamente cuando tengamos algún tipo de reporte. En este tipo de pacientes vamos a evaluar justo nada más R5, R20, R5 menos 20, y vamos a fijarnos muy bien en cómo está el límite, cómo está con respecto al límite superior normal para la edad. A los neumólogos recientemente ya se les agregó como en sus oscilómetros la medición de los límites superiores en Z-score. Entonces eso va a ser muy bueno. Se hace también una respuesta a broncodilatador. El hecho de que nosotros veamos una respuesta a broncodilatador en R5, R20 menor a 40%, o menor a 35 o mayor a 35%, perdón, en niños, va a ser indicativo de una respuesta broncodilatadora en la oscilometría. También tenemos el feno, que como sabemos el óxido nítrico se va a sintetizar en células endoteliales y epiteliales de la vía aérea y en células inflamatorias de la mucosa de la vía aérea también, pues como lo son pues los mastocitos y macrófagos. Y pues de ahí que se difunda de forma gaseosa al interior de la vía aérea y que pueda ser medida como tal. El feno está demostrado ya y cuantificado desde 1991, y es una medición cuantitativa, es no invasiva, es fácil de realizar y no tiene ningún riesgo, y se mide por quimioluminiscencia en partes por millón. Entonces así vamos a tener el reporte de esto. Es necesario obtener 2 mediciones con una variabilidad menor al 10%, y el resultado se promedia entre las 2 mediciones. El feno puede estar alterado en asma, en alérgica, en algunos cuadros de EPOC, pero también en pacientes que tienen bronquiectasias, algún tipo de cáncer pulmonar, infección por rinoenterovirus, tuberculosis pulmonar o síndromes hepatopulmonares por alguna complicación cirrótica. Puede estar disminuido en pacientes con fibrosis quística, discinesia primaria, hipertensión pulmonar, neumonías, laringotraqueomalacia, infección por HIV, hemorragia alveolar difusa, y puede estar variable con algunas patologías en particular, como la esclerosis sistémica y la sarcoidosis. Vamos a tener algunos valores guía. El hecho de que tengamos unas cifras menores a 20 y 25 partes por millón en adultos y niños respectivamente, va a ser no indicativo de algún proceso inflamatorio de la vía aérea. Sin embargo, si tenemos en niños más de 35 partes por billón y en adultos más de 40 partes por billón, eso va a ser indicativo de asma o inflamación tipo TH2 de la vía aérea. Esto nos va a dar una sensibilidad diagnosticada del 85 al 87%, con una especificidad del 85 al 99%, con un valor predictivo positivo del 80% y negativo del 81%. El hecho de que tengamos unas zonas grises
en niños con unas mediciones de entre 20 y 35 partes por billón, va a ser importante que nosotros estemos muy al pendientes de la evolución del paciente y ver cómo se comportan los síntomas en el tiempo. En los adultos, esta zona gris va de 25 a 40. Entonces, ya que podamos hacer el diagnóstico o, bueno, auxiliarnos con el feno también nos va a servir muchísimo para ver la respuesta al tratamiento con corticosteroides. Y es que ya que hicimos un diagnóstico, por ejemplo, a través, o bueno, soportado o sustentado, porque la clínica va a mandar por el feno, teniendo en pacientes adultos más de 40 o más de 25 pp en niños, vamos a ver que al dar el tratamiento corticosteroide tenemos que bajar el feno en adultos al menos a menos de 30 ppb o una reducción significativa del 20% o el 10% en general con respecto a a la prueba basal que tuvieron. Sobre esto, pues, sobre el uso del óxido nítrico ya ha sido bien estudiado en Vietnam. Se hizo un estudio en el 2020, un estudio transversal en el que vieron la media de los controles de los fenos, en donde encontraron que los pacientes mal controlados tenían, estos eran pacientes adultos, los pacientes que tenían mal control tenían una media de feno de 50, los parcialmente controlados tenían de 25 y los bien controlados una media de 21. Entonces, lo que nos indica aquí que estos parcialmente controlados en los que ya estaba identificado el diagnóstico, estos pacientes que tengan una media más de 25 van a tener mayor riesgo de exacerbaciones como tal de alergia. Y los mal controlados, pues no se diga. Tenemos aquí también otro estudio realizado en Japón, en donde se vio cómo es que se declina o se disminuye la función respiratoria con mayores registros de feno. Este también fue en adultos y el hecho de tener un feno mayor a 40.3 tiene una sensibilidad y una especificidad del 43 y 86% para predecir la disminución de la función pulmonar. Aquí en este otro estudio publicado en el Journal, en el New England Journal of Medicine, vemos, se trató de demostrar que en pacientes en quien se realizan las mediciones seriadas de feno, pues se les puede disminuir la dosis de corticosteroides hasta en un 40%, lo cual también va a ser bueno, porque si bien siempre vamos a querer mantener desinflamada la vía aérea, siempre va a ser muy importante contar con una manera objetiva de documentar esa disminución de la inflamación. También tenemos otro dispositivo que es la flujometría. Los flujómetros en general son aparatos sencillos y portátiles que podemos usar tanto en un consultorio como en el domicilio, como en el trabajo. Y está indicado en pacientes con sospecha de asma que al momento de la medición con el espirómetro de la oficina ha sido normal y es para registrar en realidad las mediciones pues diarias y medir la variabilidad diurna. Es muy buena para la monitorización de pacientes con asma de difícil control y pues es una valoración también objetiva durante la descompensación del asma, que justo hemos tratado de implementar un poquito eso en alergia con la doctora, bueno, con todos los doctores en general, para que nosotros también sepamos cómo se usa en realidad, porque de repente puede ser un poco complejo al ver un dispositivo de esta manera, pero en realidad, ya que uno lo experimenta y lo sabe usar es bastante fácil. Pero bueno, ¿qué es la flujometría? Es una prueba de función respiratoria para establecer criterios de diagnóstico y monitoreo de asma en adultos y en niños a partir de los 6 años. Va a medir el flujo expiratorio máximo y que este flujo expiratorio máximo es el mayor flujo de aire alcanzado en la expiración forzada en los primeros 150 milisegundos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el FEM normal?
Normalmente lo que hacemos es eh, decirle al paciente que va a hacer, mediciones diarias después de que nosotros establezcamos junto con él el FEM normal para él. Entonces, ya que nosotros establecemos esto, pegamos las etiquetitas correspondientes a al mejor puntaje obtenido, y con eso vamos viendo cómo se va controlando según las mediciones diarias que se hagan. Entonces, en el hecho de que nosotros veamos cómo va bajando esta FEM, nos puede dar indicativo de si el paciente está controlado, si está iniciando un descontrol o si ya por completo está descontrolado. Y entonces podemos hacer diferentes cálculos, ya que el paciente nos facilite sus mediciones para calcular la reversibilidad. Encontrando más del 15%, vamos a tener ya que es pues, distintivo de algún tipo de descontrol, y cuando tenemos una variabilidad mayor al 20%, pues vamos a encontrar ya datos pues como tal sugestivos de asma en pacientes que no han sido diagnosticados como tal. El hecho de que nosotros encontremos una variabilidad diaria mayor al 20% en más de 3 días de una semana, en un registro de 2 semanas, esto nos va a dar puntos muy importantes para establecer el diagnóstico de asma y con ello también posteriormente seguir el control. Entonces, ya que tenemos una historia clínica y una exploración física compatible, que realizamos las pruebas de función respiratoria y encontramos que estas son positivas, pues nos dará el diagnóstico de asma de manera más completa. Pero el hecho de que no tengamos disponibilidad de hacer este tipo de pruebas de función respiratoria tampoco es indicativo que no demos ningún manejo, porque el hecho de que nosotros establezcamos el tratamiento como una prueba terapéutica y que evaluemos cómo le fue, y si le fue bien, obviamente vamos a dar el diagnóstico como asma. Y también podemos auxiliarnos también de pruebas de provocación a metacolina o ejercicio u otras, que también nos pueden dar indicación del asma como tal. Estas pruebas de función respiratoria, como les mencionaba, sí van a ser diagnósticos, pero también van a ser muy importantes para el control del paciente. Entonces, en este algoritmo vemos la síntesis de lo que acabamos de ver en las últimas diapositivas con respecto a las pruebas de función respiratoria. El hecho de que nosotros veamos un patrón obstructivo en la espirometría con una relación FEV1-FBC menor a 0.8 en niños y 0.7 en adultos, vamos a ver que pues nos va a dar como tal una indicación directa de asma, documentando también la respuesta al broncodilatador con una FEV1 variable entre la pre y post broncodilatación mayor al 12%. También ya en el algoritmo de GEMA podemos ver cómo incluyen estas mediciones de óxido nítrico que también sustentan el diagnóstico. Por otro lado, si vemos de este lado de la parte del otro algoritmo, en donde si bien en una espirometría no documentamos como tal una obstrucción, va a ser importante realizar FENO, ver cómo se comporta la flujometría y las pruebas de broncoconstricción para establecer el diagnóstico como tal. Diagnósticos diferenciales vamos a tener muchísimos, desde síndrome de tos crónica, cuerpos extraños, bronquiectasias, discinesia ciliar primaria, cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar y fibrosis quística en niños de 6 a 8 años. Vamos a estar muy atentos de que justo los pacientes no cursen más que nada con estos diagnósticos y que podamos estar tratando de manera errónea a un paciente. En pacientes de mayor edad podemos también considerar desde cuerpos extraños hasta alteraciones anatómicas o cardiopatías incluso. En todas las edades siempre va a ser importante que un paciente con tos crónica, disnea, síntomas sistémicos, descartemos cualquier tipo de infección como tuberculosis, que en nuestro país es todavía altamente prevalente. Ahora, solamente de manera muy breve, vamos a ver si bien todos estos algoritmos están en adultos y en niños mayores de 6 años, hay que evaluar la probabilidad del diagnóstico de asma en niños menores de 5 años.
Y es que el hecho de que los niños tengan los síntomas característicos más de 10 días, incluso durante infecciones del tracto respiratorio, o más de 3 episodios asociados a la sintomatología con clásica, con los síntomas guías, o que tengan episodios de complicaciones asociados a los mismos en 3 ocasiones al año, o que el niño tenga episodios intermitentes de tos, sibilancias o respiración agitada y que esté sensibilizado a alguna alergeno en general, o que tenga ya diagnóstico de dermatitis atópica, lo más probable es que ese niño menor de 5 años tenga asma. Pero vamos a considerar que algunos que tengan síntomas más de 10 días durante infecciones del tracto respiratorio superior, o más de 3 episodios por año de la clínica sugerente, tengan, sin la sensibilización como tal, algunos tengan asma, y otros que no tengan ni sensibilización ni estos episodios intermitentes, pocos van a tener asma como tal. Entonces, en los niños menores de 5 años, vamos a investigar bien el patrón de síntomas, la presencia de factores de riesgo, la respuesta a pruebas terapéuticas, porque siempre va a ser importante dar el manejo con esteroides inhalados, y que siempre excluyamos los diagnósticos alternativos que veíamos previamente. Entonces, vamos a investigar bien si tiene tos, cómo se comporta la tos, las sibilancias, cómo se presentan, si hay dificultad para respirar, o si la sintomatología genera algún tipo de disminución de actividad o limitación de cualquier tipo de acción. Investigando siempre los antecedentes heredofamiliares y viendo si el paciente mejora con una prueba terapéutica con dosis bajas de esteroides y SABA según la necesidad. Entonces, en niños menores de 5 años va a ser importante realizar pues pruebas terapéuticas, pruebas de alergia, valorar obviamente siempre la realización de un control radiográfico para excluir algunos otros diagnósticos, o valorar si es que nos vemos datos de atrapamiento aéreo como tal, valorar la prueba de función pulmonar, la realización de feno y evaluar los perfiles de riesgo. Como ya lo hemos visto en las clases pasadas, siempre va a ser muy importante ver cómo está el IPA, si está positivo, y ver cómo nos vamos encaminando con respecto a eso. Y siempre considerar los fenotipos clásicos descritos por Tuxton, que ya vimos en la clase de Andy el lunes pasado. Considerar los diagnósticos diferenciales, desde reflujo hasta cuerpos extraños, traqueomalacia, cardiopatías congénitas, fibrosis quística. Y entonces va a ser también como parte del ABC del asma, evaluar la gravedad de la entidad y monitorear al paciente posteriormente. Entonces, la evaluación de la gravedad siempre va a ser al diagnóstico, y consecuentemente el monitoreo se va a dar a través de la clasificación del control al inicio del tratamiento y del tratamiento como tal. Entonces, la clasificación de gravedad del asma se va a basar tanto en el deterioro o la discapacidad del paciente según la frecuencia de síntomas, los despertares nocturnos, el uso de SABA y las pruebas de función pulmonar basal, así como del riesgo de la cantidad de exacerbaciones que requieren corticosteroides orales. Entonces, pues la gravedad del asma en general se usa para iniciar un medicamento controlador, y con eso ver si está leve, moderada o grave, y con eso decidir qué paso de Gina o Mía dar. Si encontramos un asma leve, quizá podemos iniciar con un paso 1 o un paso 2 según cómo lo evaluemos, pero si está moderada, obviamente nos vamos a un paso 4, grave un paso 5. Aquí con respecto al paso 4, siempre ahora que por ejemplo en el servicio tenemos el feno, quizá nosotros podamos decir, no, pues vamos a iniciar con paso 3 por la sintomatología. Sin embargo, si vemos o documentamos que la inflamación con el feno
es importante. Obviamente ya no nos vamos a un paso 3, sino nos vamos directo a un paso 4 y vemos cómo se comporta. Dentro pues, de la gravedad del asma, vamos a ver que la gravedad como tal es la propiedad que va a ser intrínseca de la enfermedad, que va a reflejar la intensidad de las anomalías fisiopatológicas y que va a ser importante para la respuesta al tratamiento. Como les mencionaba, en los esquemas previos, aquí vemos cómo vamos a dar los diferentes escalones según cómo veamos la gravedad o evaluemos la gravedad. El control del asma, que va a ser el grado en el que el asma se controla con el tratamiento y se cumplen los objetivos del tratamiento, y que va a ser pues la medida en que las características del asma pueden observarse en el paciente o han sido reducidas o eliminadas por el tratamiento. Entonces, el nivel del control del asma se va a evaluar una vez que se inicia la terapia. Y siempre para la evaluación del control del asma hay que considerar no solamente el tratamiento, sino también factores genéticos, medioambientales, psicosociales y procesos subyacentes, ya que el control del asma va a ser definido como tal por los síntomas, la actividad, la necesidad de medicación de alivio y la función pulmonar. Y lo que tratamos de hacer evaluando el control del asma va a ser reducir el riesgo futuro, definido por la disminución de la función pulmonar basal y el declive exagerado de la función de la misma. Entonces vamos a tener diferentes cuestionarios que en general usamos de manera rutinaria en la consulta y que establecemos bien como bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y que vamos a ver pues los diferentes ítems como los síntomas diurnos, la limitación de actividades, los síntomas nocturnos o despertares, la necesidad de medicación de alivio, la función, cómo está la función pulmonar, ya que vamos a ver que la función bien controlada, una función pulmonar bien controlada, pues puede requerir disminución o bajar los escalones del tratamiento de manera progresiva y según cómo se comporte la sintomatología. Entonces, pues siempre va a ser muy importante evaluar, ajustar el tratamiento y revisar las respuestas según esta evaluación constante pues, del control de los síntomas del paciente con asma. Vamos a tener diferentes herramientas diagnósticas como el ACT para niños, el ACQ, el CAN y el TRAC. Y pues siempre vamos a estar considerando algunos factores de riesgo para sufrir exacerbaciones asmáticas en niños y habrá que considerarlas en todos los casos para dar medidas preventivas y manejos oportunos. Como conclusión y para terminar, pues el diagnóstico precoz y oportuno es fundamental para el control posterior al diagnóstico, repercutiendo así directamente tanto en la calidad de vida como en la función pulmonar a corto, mediano y largo plazo. Es importante un abordaje integral e individualizado de cada paciente. Y eso sería todo. Pues agradecemos a la doctora Rocío Arzate su presentación y vamos a dar paso a alguna pregunta que tengan o algún comentario que quieran hacer de la presentación. Yo solamente felicitar a María del Socorro Orozco Martínez por su entusiasmo, asesoría y buena maestra, así como también la doctora Rocío Arzate Estefanía, que va por muy buen camino y le auguro un buen futuro. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues si no hay ningún comentario, nosotros lo que podemos ver en el diagnóstico de asma en nuestro servicio es que actualmente pues contamos con herramientas importantes para llegar en forma oportuna, precisa al diagnóstico de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos la espirometría, yo creo que principalmente en la experiencia que tenemos de la espirometría podemos ver como una gran
la mayoría de los pacientes, si nosotros damos el tiempo para dar el mensaje completo, principalmente para la técnica de la realización de este estudio, pues la gran mayoría de los pacientes logran hacer una técnica correcta y por lo tanto nosotros tenemos estudios que que tienen una buena calificación en relación a la técnica que realizan los pacientes y por lo tanto, bueno, pues tenemos reportes confiables, ¿no? Entonces, esa ha sido una experiencia ya de muchos años. Vemos entonces cómo pacientes que están entrenados en la espirometría, pues pueden tener una valoración además de lo que hacemos de forma clínica. También en algún momento podemos hacer esta valoración funcional, que podríamos decir, como lo nombran los neumólogos, una valoración también funcional en consultorio. Y sí podemos decir que el apoyo de estos estudios pues nos llevan a tener mayor seguridad, ¿no? En el tratamiento que estamos dando. Bueno, nosotros en el instituto tenemos estos pacientes con asma de difícil control, con asma grave, y definitivamente tanto la espirometría, la flujometría y el feno, pues son herramientas que actualmente nos ayudan mucho para el tratamiento y para tomar nuestras decisiones. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no, pues como siempre estamos en tiempo y entonces pues daríamos por terminada la clase. ¿Tienen algún comentario? Bueno, pues agradecemos nuevamente a la doctora Rocío Arzate su presentación y entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Gracias, doctora. Que estén Hasta bien. luego.